Buenas, mi nombre es Unaber Lorenzo. Y el mío es Mayra Peña. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, estudiantes de Ingeniería Química. Y estamos cursando la materia de diseño de reactores. Y hoy le vamos a presentar el tema de las misceláneas de las reacciones múltiples. Capítulo 8 del libro el libro de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Octave Levensberg. Como dice el título, este capítulo trata sobre una mezcla de reacciones donde el producto que se genera reacciona posteriormente, ya sea en serie paralelo o consecutiva competitiva, en el sistema de Debye, reversibles y también para sistemas reversibles. Aquí se desarrollan o presentan las ecuaciones de diseño de algunos de los casos más simples y se destacan características particulares, como el punto en que se produce el máximo de los productos intermedios. Para iniciar, vamos a leer el contenido que estaremos tratando en este video. Estaremos tratando las reacciones de primer orden en serie, reacciones de primer orden seguida de una reacción de orden cero, reacciones de orden cero seguida de una reacción de primer orden, reacciones irreversibles sucesivas de diferentes órdenes, reacciones irreversibles en serie paralelo y por último, pero no menos importante, la reacción de Deming y sus casos especiales. En este capítulo desarrollaremos y presentaremos las ecuaciones de diseño de algunos de los casos más simples y destacaremos sus características particulares, como el punto en el que se produce el máximo de los productos intermedios. Para iniciar, vamos a estar hablando sobre lo que son las reacciones irreversibles de primer orden en serie. Para facilitar la visualización, considerar que las reacciones se presentan en esta manera, donde un producto A genera un producto intermedio y este a su vez genera el producto final. Estas reacciones, vamos a tomar en cuenta que estas reacciones se llevan a cabo únicamente en presencia de luz, que se detiene cuando la luz se apaga y que para una intensidad de radiación dada las ecuaciones cinéticas son las siguientes. Para el producto A, para el producto R y para el producto S. Para el estudio de este capítulo nos vamos a centrar en estas reacciones. Vamos al estudio cualitativo sobre la distribución de productos. Vamos a considerar dos formas de estudiar un vaso de precipitado que contiene A. Primero, todo el contenido es irradiado uniformemente. Segundo, se extrae una pequeña corriente continuamente del vaso, se irradia y se regresa al vaso. La velocidad de absorción de energía radiante es la misma en ambos casos. Estos son los dos esquemas que se muestran en esta figura, la figura 8.1 y la figura 8.2. Durante este proceso desaparece A y se forma un producto. En el primer vaso de precipitado, cuando todo su contenido se está irradiando al mismo tiempo, el primer rayo de luz afectará solamente A, debido a que al principio solo existe A. El resultado es que se forma R. El siguiente rayo de luz hará que A y R compitan por la absorción de la luz. Pero, dado el caso, A, como se encuentra en mayor concentración, absorberá más que R para descomponerse y formar más R. Así, la concentración de R aumentará, mientras que la de A disminuirá. Este comportamiento persistirá hasta que R alcance la concentración suficientemente alta para que pueda competir de un modo favorable con A en cuanto a absorber la energía radiante. Cuando ocurra esto, se alcanzará la máxima de R, después la máxima de R, y después la descomposición de R será más rápida que su formación y su concentración disminuirá. Esta es la curva característica. Según nuestro segundo método, en el otro método para tratar el reactivo A, una pequeña fracción del contenido del vaso se saca continuamente, se irradia y se devuelve al vaso. Aunque la velocidad total de absorción es igual en ambos casos, la intensidad de la radiación recibida por el fluido será mayor, y si la velocidad no es demasiado alta, el fluido irradiado bien podría reaccionar hasta la conversión completa en este caso, entonces se retiraría A del vaso y se regresaría en S. Así, conforme pasa el tiempo, la concentración de A desciende lentamente del vaso, la de S aumenta y R prácticamente no existe. Y este es el cambio que se presenta en esta figura. Estas dos maneras de hacer reaccionar los contenidos del vaso conducen a diferentes distribuciones de producto y representan los dos extremos en las posibilidades de operación. Uno con la máxima formación de R, que es la figura A,
y otro con la mínima formación de R, que es nuestra figura P. Para caracterizar estos dos comportamientos, decimos que en el primer método el contenido del vaso permanece homogéneo, variando lentamente con el tiempo, mientras que en el segundo una corriente del fluido que ha reaccionado se mezcla continuamente con un fluido nuevo. En otras palabras, se están mezclando dos corrientes de composiciones diferentes, En el segundo, debido a que está saliendo una corriente del vaso, está absorbiendo la energía radiante y vuelve al vaso donde hay una concentración diferente a la que estamos entrando. Generalizando, tenemos que para reacciones irreversibles en serie, la mezcla del fluido de diferentes composiciones es la clave de la formación del producto intermedio. La máxima cantidad posible de cualquier producto intermedio se obtiene cuando los dos fluidos de composiciones diferentes, en diferentes etapas de conversión, no se mezclan. Como frecuentemente es el producto intermedio R, el deseado, esta regla permite evaluar la eficacia de varios sistemas de reactores. Por ejemplo, los sistemas de flujo pistón e intermitente, como frecuentemente es el producto intermedio R, el deseado, esta regla permite evaluar la eficiencia de varios sistemas de reactores. Por ejemplo, los sistemas de flujo pistón e intermitente darán el máximo rendimiento de R porque en ambos sistemas no hay mezcla de corriente de fluido de composiciones diferentes. En cambio, el reactor de tanque agitado no dará un rendimiento de R tan alto como sea posible, debido a que la corriente de A puro se está mezclando continuamente en el reactor con un fluido que ya ha reaccionado. Esta teoría la vamos a reflejar en el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 8.1, que dice: ¿cuál de los métodos de contacto que se ilustran a continuación, cuando se operan de manera apropiada, dará la mayor concentración de cualquier producto intermedio, el de la derecha o el de la izquierda? Tenemos un método de contacto de pistón y un método batch, pistón con reflujo y un batch continuo, un flujo laminar y un flujo turbulento. Concentrándonos en la regla de mezclado para las reacciones en serie de que el grado de mezclado de las corrientes de diferentes composiciones debe minimizarse, razonamos que para el inciso A, donde se encuentra el flujo pistón y batch, el modelo de contacto de la izquierda es el mejor, de hecho, es el mejor esquema posible. Para el inciso B, se observa que el de la izquierda es la que más se aproxima al flujo pistón para reacciones de orden 1 y 2. De esta manera se generaliza esto para cualquier orden de dispositivo. Para nuestro inciso C, el modelo de la derecha es mejor, ya que se acerca más al flujo pistón. Y para nuestro inciso C, el flujo laminar tiene menor mezcla de los fluidos de edades diferentes, menos bypass, etc. Por tanto, el modelo de la derecha es mejor. Ahora vamos a hablar sobre el estudio cuantitativo para reactores de tipo pistón o reactores intermitentes. Para esto vamos a suponer que las derivaciones de la alimentación no contienen los productos de reacción R o S. Si se sustituye el tiempo de reacción por el espacio-tiempo, las ecuaciones pueden aplicarse igualmente a los reactores de flujo pistón. De esta manera, obtenemos que la concentración de A en un tiempo dado sobre la concentración inicial es igual al número de R elevado al negativo de la constante inicial por el espacio-tiempo. Y de aquí devienen la ecuación número 7 y número 8 que se presentan. La concentración máxima del producto intermedio y el tiempo necesario para alcanzar esta concentración vienen dados por la ecuación 8 y 9, donde la concentración de R máxima sobre la concentración de A inicial va a ser igual a una relación entre las dos constantes elevado a la constante número 2 sobre una diferencia en la constante. Y el tiempo óptimo será igual al inverso de la constante promedio, del promedio de la constante de velocidad. Esto es igual al logaritmo de la diferencia de las constantes sobre la diferencia de las constantes. Este es también el punto donde la velocidad de formación de S es la más rápida. La figura 8.3a es construida para diversos valores de la relación entre la constante de gravedad. Esta muestra cómo esta relación gobierna las curvas de concentración tiempo del producto intermedio R. La figura 8.3b, por otra parte,
Es una gráfica independiente del tiempo y reacciona a la concentración de todos los componentes de la reacción. Estudio cuantitativo para un reactor de tanque metano. En este también la derivación está limitada a una alimentación que no contenga los productos de reacción R o S. Por un balance de materia en estado estacionario aplicado a cualquier componente, obtenemos que la entrada va a ser igual a la salida más la desaparición por la reacción. Y para el reactivo A, esta se transforma en el flujo inicial, será igual al flujo en un tiempo dado menos la constante de velocidad de A por el volumen, o como se tiene en la ecuación que le subsigue. Esto es teniendo en cuenta que el volumen sobre la... yo no sé cómo se llama. Esto es teniendo en cuenta que el flujo volumétrico es igual al espacio-tiempo. Reordenando, se obtiene que para A, la concentración de A en un tiempo dado sobre la concentración de A inicial va a ser igual a 1 sobre 1 más la constante inicial por el espacio-tiempo. Para el componente R, el balance de materia se transforma en la ecuación 10, que es parecida a las ecuaciones que se presentan para A. Al combinar la ecuación 11 y 12, resulta que la concentración de R en un tiempo dado sobre la concentración de A inicial será igual a la constante de velocidad inicial por el tiempo medio sobre 1 más la constante de velocidad inicial por el flujo volumétrico o espacio-tiempo más 1 más la constante de velocidad número 2 por el espacio-tiempo. Ahora, para calcular la concentración de S, simplemente teniendo en cuenta que debemos tener en cuenta que en cualquier instante la concentración de S más la concentración de A inicial más la concentración de A en un tiempo dado más la concentración de R son constantes. Por lo tanto, tenemos que para CS es posible calcularlo de la misma manera que al obtener CR con la ecuación número 3. Ahora, la localización y el valor máximo de R se calculan derivando la concentración de R con respecto a la concentración del espacio-tiempo. Igualando a 0 tenemos la ecuación, esta ecuación un poco larga y complicada, pero la simplificamos a esta manera, donde el tiempo máximo será igual, el tiempo óptimo va a ser igual a 1 sobre la raíz cuadrada de la multiplicación de las constantes. Y la concentración correspondiente de R se calcula sustituyendo la ecuación 15 en la 13, obteniendo que la concentración máxima de R sobre la concentración de A inicial será igual a 1 sobre un producto sobre la raíz cuadrada del producto de las constantes más todo esto elevado al cuadrado. En la figura 8.5a, la figura 8.5a representa curvas típicas de consideración tiempo para varios valores de la relación entre las constantes de velocidad. Por otra parte, la figura 5b es una gráfica independiente del tiempo y muestra la relación entre las concentraciones de todos los reactivos y productos. Ahora, vamos a hacer una comparación entre las curvas 8.3a y 8.5a. La figura 8.3a y 8.5a, la 8.5a la tenemos aquí en pantalla, la 8.3a, pueden devolver el video y verla otra vez. Estas muestran el comportamiento general concentración-tiempo para los reactores de flujo pistón y de tanque agitado y son una ayuda para el seguimiento del transcurso de la reacción. La comparación de estas figuras señala que excepto cuando KU, la primera constante de velocidad, es igual a la segunda constante de velocidad, el reactor flujo pistón necesita siempre un tiempo menor que el reactor de tanque agitado para alcanzar la concentración máxima de R, y la diferencia entre los tiempos aumenta progresivamente a medida que la relación entre las constantes aumenta, se aleja de la unidad. Además, para cualquier reacción, la concentración máxima de R que puede obtenerse en un reactor flujo pistón es siempre mayor que la obtenible en un reactor de tanque agitado.
Esto verifica las conclusiones deducidas por razonamientos cualitativos que mencionamos anteriormente. Ahora, por otra parte, la figura 8.3b y 8.5b son gráficas no dependientes del tiempo y muestran la distribución de los materiales durante la reacción. Estas gráficas encuentran su mayor aplicación en los estudios cinéticos, ya que permiten determinar la relación entre las constantes de velocidad, comparando los puntos experimentales con una de las familias de curvas en la gráfica apropiada. Otras gráficas que veremos más adelante son representaciones más detalladas de esas dos figuras. La figura 8.6, que es la figura, se ve un poco borrosa porque no pudimos obtenerla por otro medio que no fuera el libro, pero con esta podemos hacerlo. Esta muestra las curvas de rendimiento fraccional de R en función de la conversión y de la reacción de las constantes cinéticas. Esta curva muestra claramente que el rendimiento fraccional de R es siempre mayor en el reactor de flujo o pistón que en el tanque agitado. Que para cualquier nivel de conversión, una segunda observación importante deducida de esta figura se refiere al grado de conversión de A. Si para la reacción considerada entre la relación de las constantes es mucho menor que la unidad, se ha de efectuar el diseño para una conversión alta de A y probablemente no será necesaria la recirculación del reactivo no utilizado. Sin embargo, si la relación entre las constantes es mayor que la unidad, el rendimiento fraccional desciende bruscamente aún para la conversión baja. Para evitar el obtener el producto no deseado S en lugar de R, se debe diseñar para una conversión muy pequeña de A por paso, separación de R y recirculación del reactivo no empleado. En tal caso, será necesario tratar grandes cantidades de material en el separador AR y recircularlos. Por tanto, esta parte del proceso figurará como el factor importante en las consideraciones del costo. Este es uno de los factores que hay que tener mucho en cuenta. Reacciones de primer orden seguidas de una reacción orden cero. Recordando que las reacciones de primer orden son las que se caracterizan porque su velocidad es proporcional a la concentración del reactivo elevado a la primera potencia. Mientras que una reacción de orden cero es donde la concentración del producto es directamente proporcional al tiempo transcurrido. Considerando la siguiente reacción, donde el reactivo A pasa a ser el producto R, siendo esta reacción de primer orden, mientras que el reactivo R pasa a ser el producto S, siendo esta reacción de segundo orden. A partir de esto, conociendo su orden de reacción, se obtiene que la velocidad de reacción en función de A va a ser igual a la constante 1 por la concentración de A, mientras que la velocidad de reacción de R va a ser igual a la constante de reacción 1 por la concentración de A, mientras menos la constante es la segunda constante, ya que la segunda reacción es de orden 0, no se considera la concentración para la velocidad, ya que esta concentración va elevada a la 0, donde a partir de esto la constante A va a ser igual a la constante número 2 o la constante de la segunda reacción entre la concentración inicial de A entre la constante de la primera reacción. En el caso de un reactor intermitente, un flujo pistón con concentración R inicial igual a 0 o concentración S inicial igual a 0, la integración que se proporciona es que la concentración de A entre la concentración inicial de A va a ser igual al número de Euler elevado a la primera constante negativa. Y la concentración de R entre la concentración inicial de A va a ser igual a 1 menos el número de Euler elevado a la menos K1 menos la segunda constante entre la concentración inicial de A por el tiempo. Para esa reacción se tiene la representación gráfica para la reacción que se estudió anteriormente.
es esta, donde se observa que la concentración de A a través del tiempo se representa por la línea roja, la concentración de R a través del tiempo por la amarilla y la concentración de S por la azul. Entonces, la concentración de A se encuentra designada por esta ecuación y la concentración de R por esta. Entonces, la primera pendiente se ve designada por, es igual a la primera constante por la concentración inicial de A. La segunda pendiente, o mejor dicho, la pendiente para la curva de la concentración de R es igual a la constante número 1 por la concentración inicial de A menos la constante número 2. Y la pendiente inicial para la línea curva de la concentración de S es igual a la constante número 2, la constante de su reacción. El tiempo máximo es aquel que se obtiene en el punto máximo de la concentración de R. Y este es designado por esta ecuación, la que nos indica que el tiempo máximo en función de R será igual a 1 entre la primera constante por el logaritmo de 1 entre esta constante. Este tiempo, el tiempo donde decae completamente la concentración de R, se calcula con esta ecuación. Con esta ecuación, la cual sale de esta ecuación. En el caso de la concentración máxima en relación a la concentración inicial va a ser igual a 1 menos K por 1 menos el logaritmo de K. El subcapítulo número 3 del capítulo 8 se refiere a las reacciones de orden cero cuando estas están seguidas de una reacción de primer orden. Para esto, sean las reacciones donde A se convierte en R y luego pasa a ser X, donde tenemos dos constantes de velocidad, la primera constante cuando A pasa a R y la segunda cuando pasa de R a X. Tenemos las siguientes ecuaciones cinéticas para esto, dándonos el resultado. Para un reactor intermitente o uno de flujo pistón, donde la concentración inicial de S y la concentración inicial de R son 0, la integración nos proporciona lo siguiente, donde la relación que existe entre la concentración de A en un tiempo dado y la concentración inicial de A será igual a 1. Además, tenemos que la primera constante, una relación entre la primera constante de velocidad por el tiempo sobre la concentración inicial de A. Para esto, tenemos que la relación que existe entre la concentración de R sobre la concentración inicial de A será cuando ésta sea mayor, cuando la relación entre la concentración inicial de A sobre la primera constante sea menor que en tiempo. Esta es la relación de CR y la concentración inicial de A será igual a 1 sobre la constante de velocidad por 1 menos Euler elevado al negativo de la segunda constante de velocidad por el tiempo. Y tendremos que cuando esta relación, la relación sobre CA 0 sobre la primera constante de velocidad sea mayor que en tiempo, tendremos que la reacción de la concentración de R sobre la concentración inicial de A será igual a 1 sobre la constante de velocidad por Euler elevado a la constante de velocidad general menos la segunda constante de velocidad por el tiempo. Aquí, la concentración masiva del producto intermedio y el tiempo que se produce será la ecuación 26 y la ecuación 27. Será la ecuación 26, donde tendremos que la concentración de R máxima será igual a 1 menos Euler elevado a la constante de velocidad de K general, y el tiempo máximo será igual a la relación existente entre la concentración inicial de A y la primera constante de velocidad. Estas deducciones las presentamos en la siguiente figura, donde se observa donde se encuentra la concentración máxima de R, la relación que existe
entre la concentración de S, la concentración inicial de A, la concentración de A en un tiempo dado y la concentración de R. También muchas relaciones se presentan en la figura a continuación, donde se ve que la concentración de R máxima posee una relación con el tiempo máximo y donde se ve cuál es la relación existente que hay entre la concentración de S, la concentración inicial de A, la concentración de A en un tiempo dado y la concentración de R. Reacciones irreversibles sucesivas de diferentes órdenes. Recordando, una reacción irreversible es una reacción química que se verifica en un solo sentido, es decir, se prolonga hasta agotar por completo uno o varias de las sustancias que reaccionan y por tanto la reacción inversa no ocurre de manera espontánea. En el caso de los reactores, realmente no es común realizar gráficas de estas reacciones, ya que para estas reacciones sus gráficas no son muy generales, a causa de que dependen de la concentración del reactivo de alimentación. Por lo tanto, para el estudio de estas reacciones, en el caso de los reactores, se utilizan herramientas numéricas. Ahora, vamos a hablar sobre las reacciones reversibles. La solución de las ecuaciones para las reacciones reversibles sucesivas es muy compleja, incluso en el caso del primer orden. Por lo tanto, solamente ilustraremos características generales para algunos de los casos representativos. Ahora, vamos a analizar dos figuras, la figura 8.9 y la figura 8.10. Las figuras. En la figura 8.9 muestra las curvas concentración-tiempo para los componentes en un reactor intermitente o en un reactor flujo-pistón para diferentes valores de las constantes cinéticas. La figura 8.9 señala que la concentración de productos intermedio en una reacción reversible en serie no pasa necesariamente por un máximo, mientras que la figura 8.10 muestra que un producto podría presentar una concentración máxima típica de un producto intermedio en las reacciones irreversibles en serie. Sin embargo, las reacciones producidas pueden ser de diferentes tipos. Comparando estas dos figuras, se observa que muchas de las curvas tienen formas parecidas, lo que hace difícil seleccionar el mecanismo correcto de reacción por medio de la experimentación, en particular si los datos cinéticos están un tanto dispersos. Probablemente la mejor pista para distinguir entre las reacciones en paralelo y en serie es examinar datos de velocidades iniciales, los datos obtenidos para conservaciones muy pequeñas de los reactivos. En el caso de las reacciones en serie, la curva concentración-tiempo S tiene una pendiente inicial 0, mientras que en el de las reacciones en paralelo esto no es cierto. Entonces, esto hace más fácil nuestro trabajo a la hora de determinar. Reacciones irreversibles en serie paralela. Las reacciones múltiples, que consisten en etapas en serie y en etapas en paralelo, se denominan reacciones en serie paralelo. Desde el punto de vista de contacto apropiado, estas reacciones son más interesantes que los tipos más sencillos hasta aquí estudiados, ya que suelen ser posible una elección más amplia del tipo de contacto, lo que origina diferencias mucho más grandes en la distribución de productos. Por lo tanto, los ingenieros de diseño se encuentran con un sistema más flexible que les brinda la oportunidad de desplegar su talento para distinguir el mejor diseño entre una amplia variedad de modelos de contacto posible. Para el conjunto de reacciones a estudiar, vamos a considerar un ataque sucesivo de un conjunto por un material de reactivo, donde se tienen tres reacciones, donde A reacciona con B para dar R, y esta reacción tiene su constante de velocidad, es la primera constante, donde R reacciona con B para dar S, esta es la segunda reacción, donde su constante es la segunda constante, y donde S reacciona con B para dar a T, y esta es la tercera reacción. También se puede representar directa, donde dice que A, y como catalizador tendremos a B, y da R, de R pasa a S, con B como catalizador, y de S pasa a T con B como catalizador. Donde A es el punto a atacar, B es el material reactivo, R, S y T son los productos polisustituidos que se forman durante la reacción. Un ejemplo de esta reacción son la halogenación o la nitración, por sustituciones sucesivas de hidrocarburos como el benceno o el metano, para formar derivados monohalogenados o dihalogenados o trihalogenados, como se muestra a continuación.
donde el benceno reacciona con el cloro para sustituirse. Y se sigue sustituyendo hasta que vuelve a vencer. O simplemente se eliminan los cloros, pero fue sustituido antes. Luego el benceno que reacciona con el ácido nítrico para obtener dinamita, TNT. Y el metano que reacciona con cloro para llegar a tetacloruro de benceno. Reacciones irreversibles en serie paralelo de dos etapas. En este caso se consideran dos reacciones, donde A reacciona con B para dar R y R reacciona con B para dar S. Pero asumiendo que la reacción es irreversible, bimolecular y de densidad constante, las ecuaciones de velocidad vienen dadas por en el caso de la velocidad de A, viene dada por la ecuación diferencial de la concentración de A entre el tiempo, que sería igual a la constante 1 por la concentración de A y de B. La velocidad de B viene dada por la constante 1 por la concentración inicial, concentración de A y de B, menos la constante 2 por la concentración de A y de B. En el caso de la velocidad de R, viene dada por la constante 1 por la concentración de A y de B, menos la constante 2 por la concentración de R por la concentración de B. Y la concentración de S solo depende de la segunda constante y de las concentraciones de R y de B. Estudio cualitativo sobre la distribución de productos. Bueno, para tener una mejor idea de lo que sucede cuando A y B reaccionan de acuerdo a lo considerado, se imagina que se tienen dos vasos de precipitados. Uno contiene A y otro contiene B. Se afecta la distribución dependiendo de la forma de que estos son mezclados. Y esto es lo que estudiaremos a continuación. Para esto se establecen tres casos, donde se añade lentamente A a B, o donde se añade lentamente B a A, o el tercer caso donde estos se mezclan rápidamente. Añadiendo lentamente A a B, en este primer método se añade una pequeña cantidad de A a un vaso precipitado que contiene B y se agita. Y se asegura que se ha consumido todo el componente añadido y que se ha determinado la reacción antes de añadir otra pequeña cantidad de A. De esa manera. En cada adición se produce una pequeña cantidad de R, que al encontrarse en presencia de un exceso de B, reaccionan para formar S. Por lo tanto, en esta adición lenta de A nunca se presenta A y R en cantidades apreciables, y la mezcla se enriquece progresivamente en S y disminuye en B. Esto continúa hasta que el vaso, en este caso el vaso de B, termina siendo completamente S. En la gráfica se puede observar cómo la concentración de B disminuye y cómo la concentración de A va aumentando. También se puede observar cómo la concentración de S inicia en 0, aumenta y luego se mantiene constante. Llega un punto R, bueno, no podemos encontrar R en la gráfica ya que realmente su concentración no es apreciable durante la reacción. Y este es el comportamiento que tienen las reacciones en series. Por tanto, se puede considerar en función de A, R y S de esta manera. En el caso de añadiendo lentamente BA, en este caso se añade una pequeña cantidad de B al vaso de precipitado de A y se va agitando. Esta primera cantidad de B se consume al reaccionar con A para formar R, que no puede seguir reaccionando ya que no hay B en la mezcla. Por tanto, con la siguiente adición de B, tanto A como R reaccionarán con el añadido de B, y como este en exceso, reaccionará con la mayor parte de B, produciendo R.
Este proceso se repetirá aumentando progresivamente la cantidad de R y a la vez disminuyendo la de A, hasta que la producción de R sea lo suficientemente alta para que compita con A. Por el componente agregado de B. En ese momento es donde la concentración de R alcanza su máximo, como veremos en la gráfica siguiente. Al final, después de la adición de 2 moles de B por cada mol de A, se obtiene una solución que contiene solo S. Bueno, aquí se puede observar que la concentración de A inicia alta y luego disminuye, y la concentración de S inicia en 0 y luego aumenta. Ya en el caso de R, esta va aumentando hasta cierto punto y luego disminuye porque R, al reaccionar con B, se vuelve S. Una característica a destacar de esta gráfica es que la concentración de B, sea alta o sea baja, no afecta el progreso de la reacción ni la distribución de productos. Este es precisamente el comportamiento de las reacciones en paralelo cuando el orden es el mismo para ambas reacciones. Por tanto, con respecto a B, se puede considerar la siguiente reacción. Durante de la reacción, la cantidad de R formada compite con un gran exceso de A para reaccionar con B y por lo tanto la concentración de R está en desventaja. Siguiendo el mismo razonamiento, se encuentra el mismo tipo de distribución para la mezcla en que la que B se añade lentamente a A. En el caso de los productos es muy diferente. A partir de estos 3 casos estudiados, se propone una regla general, la cual dice que las reacciones irreversibles en serie y paralelo pueden analizarse en función de sus reacciones constituyentes en serie y paralelo, ya que el contacto óptimo para la distribución favorable de productos es el mismo para las reacciones constituyentes. Con esto sabemos que para cuando R es el producto deseado, esta regla indica que el mejor modo de poner en contacto A y B es manteniendo uniforme la concentración de A, mientras se añade B de cualquier forma. Estudio cuantitativo para los reactores. Para este estudio se considera que R, el cual es el producto intermedio, es el producto deseado, y que la reacción es lo bastante lenta para que pueda pasarse por alto los problemas de reacción que se generan durante la mezcla parcial de los reactivos. En este caso se tiene A más B será igual a R y R más B será igual a S. En general, cuando no hay componente de R en la alimentación, los límites de integración para A son su concentración, la concentración inicial de A y la concentración de A a través del tiempo, y para R la concentración de R igual a 0. En general, al tomar el cociente de dos ecuaciones cinéticas, se elimina la variable tiempo y se obtiene una relación, se obtiene información sobre la distribución de producto, como se puede observar aquí. Entonces se relaciona la velocidad de R entre la velocidad de A y se obtiene una relación entre su constante de velocidad por sus concentraciones. Para cuando, la solución de estas ecuaciones, de esta ecuación diferencial, en el caso de que K2 entre cada uno sea diferente, lo que significa que sean diferentes a 1, esta sería la ecuación diferencial. En el caso donde K2 y K1 son iguales, esta sería la ecuación diferencial. En el caso de la concentración máxima de R, si K2 y K1 son diferentes, esta sería su concentración diferencial para su ecuación diferencial. Este sería el resultado de la ecuación diferencial. Y en el caso de que K2 y K1 sean iguales, esta sería
la fórmula, la ecuación. Para estas ecuaciones dan la relación entre un reactor intermitente o un reactor de flujo pistón. Pero para encontrar las reacciones de otros componentes en cualquier instante se puede hacer un balance de materia, que también es mejor escrito de esta manera. En el caso del tanque agitado, a partir de la ecuación general del CCTR, en función del tiempo, donde se tiene que tau por el flujo volumétrico va a ser igual al flujo inicial de A menos el flujo de A entre la velocidad de A, donde el flujo entre el flujo volumétrico va a ser igual a la concentración. Por lo tanto, se obtiene a poner en función de A y R esta ecuación. Recordando que la velocidad de R va a depender de esta ecuación que se presenta, y la ecuación de velocidad de A depende de K1 por las concentraciones de A y B. Se obtiene tau en función de la concentración de R y las concentraciones de A y B. Y efectuando operaciones básicas de factor común, suma y resta, se obtiene esta ecuación. La representación gráfica muestra la distribución de compuestos en reactores de flujo pistón y tanque agitado que se elaboran a partir, como ya lo he mencionado, A, R y S, y se comportan como los componentes de una reacción de primer orden en serie. Estas figuras indican que cualquiera que sea el sistema de reactor seleccionado, cuando la conversión fraccional de A es baja, el rendimiento fraccional de R es grande. Así es posible separar de manera económica pequeñas cantidades de R de una gran corriente de producto. El montaje óptimo para la producción de R ha de tener pequeñas conversiones por paso combinado con la separación de R y la circulación del componente A no empleado. En el caso de la determinación experimental de la cinética de reacción, la relación puede encontrarse analizando los productos de reacción en un experimento y localizando el punto correspondiente sobre la gráfica de diseño adecuada. El método más sencillo para hacer esto es emplear relaciones diferentes entre B y A en un reactor intermitente, dejando que la reacción se complete cada vez. Por cada experimento se determina un valor de las constantes o de la relación entre las constantes, y las mejores relaciones molares a utilizar son aquellas que corresponden al caso donde éstas se encuentran lo más separadas posible, como se puede observar en la gráfica. Aquí. Puntos separados. Aplicaciones. Puedo hablar del tema, pero ¿en qué se utiliza en la realidad? ¿Cómo lo podemos ver nosotros los ingenieros? Conociendo el concepto de polimerización, la polimerización es un proceso químico. Recordando el concepto de polimerización, la cual es un proceso químico por el que los reactivos, o mejor dicho, los monómeros, los cuales son compuestos de bajo peso molecular, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso conocida como polímero, o bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. En la producción de polímeros ocurre una oportunidad para la aplicación de lo que nosotros hemos estado discutiendo. En la producción de polímeros ocurren muchas veces cientos e incluso miles de reacciones en serie, y son la formación de enlace cruzado y la distribución de peso molecular de esos productos, lo que da al material sus propiedades físicas particulares como solubilidad, flexibilidad y densidad. Puesto el modo
de mezclarse de los monómeros con los catalizadores afecta profundamente la distribución de productos, ha de concederse gran importancia a este aspecto del tratamiento si el producto ha de tener propiedades físicas y químicas deseadas por nosotros los fabricantes. Ahora vamos a estudiar uno de los casos muy complejos de la velocidad cinética. Son las reacciones de Denby y sus casos especiales. Denby fue el primero en estudiar este tipo de reacción. Un tipo de reacción donde A produce dos productos al mismo tiempo y a la vez uno de los productos producidos por A produce a su vez dos productos. Él fue el primero en estudiar este tipo de reacciones y además dedujo las ecuaciones cinéticas que se presentan a continuación. Pero para esto, él tuvo en cuenta que la concentración inicial de A más la concentración inicial de R más la concentración inicial de S más la concentración inicial de T más la concentración inicial de U debe ser igual a la suma de las concentraciones en un tiempo dado de cada una de estas variables. La ecuación de diseño para este esquema de reducción, de este esquema de reacción, son todas de primer orden, y por tanto el desarrollo de las operaciones de diseño no implica una gran complejidad matemática, aunque puede ser un proceso un poco tedioso. Pero lo más importante que podemos sacar de las reacciones de Denby son un conjunto de, podemos decir, normas que nos permiten el estudio de diferentes reacciones. Las normas se presentan a continuación y aplican tanto para reactores intermitentes o reactores de flujo pistón. Algunas de las recomendaciones de Denby. Es un examen atento de los formas de las curvas en la que se grafica la concentración contra el tiempo. Esta proporciona mucha información útil acerca de las constantes cinéticas. Estas recomendaciones son: 1. Fijarse en la pendiente inicial de la curva. Medir la pendiente, verificar si estas son 0 o no. 2. Medir la concentración final de todos los componentes de la reacción. A, R, S, U, T. 3. Encontrar cuándo un producto intermedio presenta su concentración máxima y medirla. Cuando se busca un modelo o mecanismo, hay que hacer experimento con diferentes concentraciones iniciales de A y diferentes relaciones entre las concentraciones de B y A inicial. 5. Si es posible hacer también experimentos partiendo de un compuesto intermedio. Por ejemplo, la reacción ARS, empezar con R solo y seguir su desaparición. Si los dos pasos de reacciones de primer orden en serie tienen valores muy diferentes para sus constantes de velocidad, se puede aproximar el comportamiento global. 7. El análisis se vuelve complicado para los esquemas que implican órdenes de reacciones diferentes para las reacciones reversibles y para los esquemas de múltiples etapas características de la polimerización. La clave de un diseño óptimo para reacciones múltiples es un buen contacto y un buen patrón de flujo de los fluidos en un reactor. Esos requisitos están determinados para la estequiometría y la cinética observada. Ahora, para poner en práctica estas recomendaciones, vamos a realizar el ejemplo 8.3, que dice: la oxidación del sulfuro sódico hasta tiosulfato ha sido seguida por investigadores japoneses en un reactor intermitente. Los productos intermedios se midieron y los resultados encontrados se esquematizan en la figura. Es una figura, la figura sacada del libro, se ve un poco borrosa porque el libro fue nuestra fuente. Entonces, para esta figura debemos A. Proponer un esquema simple de reacciones, todas de primer orden que presenten esta oxidación, y B. Evaluar las constantes cinéticas de estas reacciones. En este problema se trabaja con varios tópicos, pues técnicas fueron algunas de las mencionadas anteriormente. Primero, debemos buscar claves en la gráfica. En primer lugar, se observa que las constantes iniciales de las curvas de R, S y T no son cero, sugiriendo que estos compuestos se forman directamente a partir de A, como se presenta en esta figura. A da resultado S, R y T. Enseguida, ya que no existe S ni T en el producto final, el esquema de reacción es el sugerido a continuación, donde de A podemos obtener S, podemos obtener R y en otra reacción podemos obtener T. A partir de esto, evaluar las constantes cinéticas, teniendo en cuenta que A desaparece por una cinética de primer orden. Podemos encontrar la relación que existe entre la concentración inicial de A y la concentración de A en un tiempo dado, obteniendo estos valores de la gráfica, que es el logaritmo de 185 y 300 multiplicados por las constantes de velocidad, multiplicados estos a su vez por el tiempo.
a partir del cual tenemos que K será igual, a partir del cual tenemos que la constante va a ser igual a 0.0205. A partir de la velocidad inicial de formación de R, vamos a tener que dCdR sobre dT va a ser igual a K a 2 por la concentración inicial de R. Entonces, a partir de la velocidad inicial de formación de R, podemos obtener que la derivada de la concentración de R con respecto a T va a ser igual a la segunda constante de velocidad por la concentración inicial de A, como se ve en el diagrama que ya habíamos planteado. Para esto, podemos obtener la constante de velocidad cinética número 2. Eso es igual a la derivada de la concentración de R con respecto al tiempo sobre la concentración inicial. Por eso tenemos que 2, que es igual a este valor, sobre 185, que es el valor de la concentración inicial de A, y esto nos da un valor de 0.0108. Entonces, lo mismo podemos hacerlo para S. Tenemos que K1 va a ser igual a la derivada de la concentración de S con respecto al tiempo sobre la concentración inicial de A, para tener unos valores de 1.3 sobre 185, que será igual a 0.070. Ahora, utilizando la relación que existe entre las diversas constantes de velocidad, podemos despejar a K3 y obtenemos que la constante de velocidad general, K1 menos K2, será igual a 0.025, que es el valor para la constante general, menos el valor de la primera constante, menos el valor de la segunda constante, obteniendo que el valor de la tercera constante será igual a 0.027 en peso de tiempo. Ahora, para fijarse los máximos de la curva S y T, para S, teniendo la ecuación 49, lo podemos escribir de esa manera, donde la concentración de S máximo sobre la concentración de A inicial será igual a la primera constante de velocidad sobre la constante de velocidad general. Todo esto multiplicado por la relación que existe entre la constante de velocidad general sobre la cuarta constante. Todo esto elevado a la cuarta constante sobre la relación que hay entre la cuarta constante, la diferencia que hay entre la cuarta constante menos la constante general. Entonces, de esta ecuación podemos obtener la constante número 4. Para esto tenemos que los valores de la concentración máxima de S es 332 sobre el valor de la concentración inicial de A, que es 185, que será igual a la relación que existe entre estas constantes sobre la constante general. Todo esto por la constante general sobre K4 sobre K4, todo esto sobre K4 menos 0.0205. Para esto podemos obtener el valor de K4, que será igual a K4, que será igual a 0.0099. Obteniendo el valor para la constante número 4 será igual a 0.099 inverso de T. De forma similar lo podemos hacer para T y vamos a obtener que el valor con T podemos encontrar el valor de la quinta constante y vamos a obtener que el valor de la quinta constante será igual a 0.0163 inverso de T. De esta forma hemos obtenido todas las constantes